Aquí parece que estoy por lustra. Bueno. Sinceramente lo que quiero compartir es algo que me viene como mandando a hacer deberes nuevos. Ya hace un tiempo, diría casi un año, viene el Señor indicándome el camino de mi fortalecimiento espiritual por la Eucaristía. Y no es el camino habitual, o no era por lo menos el camino que yo hasta aquí venía conociendo, porque he podido descubrir que tiene muchas otras riquezas en la medida que nos vamos encontrando en la Eucaristía con el Señor. Por eso es que yo quiero compartir con ustedes este tiempo, porque entiendo que son momentos en que debemos compartir nuestras experiencias que nos pueden ser útiles, tanto de aplicación directa como de aplicación en consejo a los demás, porque no deja de ser el anuncio de una buena nueva. Y es eso lo que quiero compartir. Por eso, pidiéndole al Señor de la vida la presencia en esta tarde, junto a ustedes les voy a pedir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo su asistencia, para que sean ellos los que vayan dirigiendo su voz a través de mis labios, para que sean ellos los que abran el corazón de cada uno de ustedes, para que puedan encontrar ese saber sabroso que nos deja la sabiduría en la Eucaristía, el alimento principal para nuestra vida. Y eso va a hacer que nosotros, fortalecidos por el Señor, actuemos con mayor libertad, pero por sobre todas las cosas con mayor seguridad de lo que estamos haciendo. Son muchas las dudas, y muchas veces por no quedar mal con el Señor, porque tenemos ciertas necesidades de cumplir con Él, porque venimos con una tradición de cumplimientos. Pero qué bueno dejarnos sorprender y poder entender que es Él el que nos está diciendo: no te olvides que yo voy a estar contigo hasta el final de los días. Eso es lo importante. Por eso es que, tomando de la carta encíclica Ecclesia de Eucaristía, esto quiere decir la Iglesia vive de la Eucaristía, el Papa Juan Pablo II en el año 2003 escribe desde el capítulo 61 en estos términos: la vía que la Iglesia recorre es un camino largo, plagado de obstáculos que superan la capacidad humana. Pero tenemos la Eucaristía y ante ella podemos sentir en lo profundo del corazón, como dirigido a nosotros, las mismas palabras que oyó el profeta Elías: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Y esto justamente va a ser lo medular del mensaje de esta tarde. Hablar justamente de ese momento y de ese gran profeta del Antiguo Testamento que nos va a acercar, haciendo su presencia hoy
como aquel día en el Tabor, nos va a acercar esa nueva vida del Señor. Bien sabemos que vivimos una etapa muy especial en nuestra vida. Eso lo sabemos todos. En Argentina lo estamos viviendo con muchísimo dolor. Todo lo que vivimos, que es justamente lo que no queremos vivir. Pero esa es la lepra del momento, como nos decía Fray Sergio el otro día. Es la lepra, es el mundo donde estamos insertos y en el que debemos trabajar. Hay mucha intolerancia entre las personas, hay mucha violencia, hay mucha incomprensión. Y toda esa lacra marginal que nos deja la drogadicción, que nos deja la marginalidad propia que establece esa diferencia fuerte social. Todo eso que nos daña interiormente y que no sabemos qué hacer o cómo actuar frente a tanta violencia. Ver indigencia, ver gente comiendo de los basureros. Eso como a nosotros nos tiene que tocar profundamente, porque también parte es culpa nuestra. Porque nosotros hemos tenido la gracia de conocer el amor de Dios, por eso estamos acá. Cada uno ha tenido una revelación un día y por eso está acá. Pero toda esa gente marginal que sociológicamente solamente es analizada para ver cuál es el sentido de esa corta vida, o matar o morir. No tienen opciones. Y es así como el hombre, que podríamos decir común, se va armando para defenderse de ese asedio social y no deja de convertirse en un generador de violencia. Y yo lo vivo muchas veces con amigos y gente de la iglesia que han comprado armas por las dudas. Es tremendo. Ahí está nuestro trabajo. Ahí está, en ese punto, la lepra en la que debemos trabajar. Porque todo ese estado social va adormeciéndolo al hombre, va acostumbrándose a que, bueno, si esto es así, nadie levanta una voz, todos como que están, o casi todos, o los dirigentes, como que están comprados desde el pecado. Están comprados por los patrones de la droga, están comprados por los que manejan la trata de blancas, de personas en general. Y todos en un silencio absoluto, como que van diciendo, acepto. No quiero vivir esto, pero acepto, porque no lo puedo cambiar. Y nosotros creo que tenemos un rol muy importante y podemos cambiar. Fíjense, solamente voy a tomar una cita de la primera carta, del primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículo 3 en adelante. Y habla justamente de Elías. Y dice, Elías tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su sirviente. Luego caminó un día entero por el desierto y al final se sentó bajo una retama. Entonces se deseó la muerte y exclamó: basta ya, Señor, quítame la vida porque yo no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido bajo la retama. Pero un ángel del Señor lo tocó y le dijo:
levántate, come. Él miró y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro con agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. Pero el ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar. Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. Allí entró en una cueva y pasó la noche. Entonces le fue dirigida la palabra del Señor, que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: me consumo de celos por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado solo y tratan de matarme a mí también. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió de la cueva y se quedó de pie a la entrada de ella. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es ni más ni menos lo que el Señor nos está diciendo para este tiempo de la iglesia. Elías quería morir. Ya no estaba solamente adormecido como está el hombre de hoy. Pedía morirse. Y esto va a hacer que Elías deje atrás, muy atrás, todo lo que había vivido con el Señor, que lo van a contar los capítulos 17 y 18 de la Primera de Reyes, si lo quieren leer. Es por eso que en esta motivación quisiera desgranar esta lectura en 5 puntos, 5 expresiones que tiene Dios y que es la que hoy nos está hablando a cada uno. Y parte con una pregunta cuando le dice a Elías: háganlo personal, por favor. En ese versículo 10 que hemos leído, ¿qué haces aquí? Esa es la pregunta que el Señor nos está diciendo. ¿Qué haces aquí? En este momento, ¿qué haces? Si estamos en esas condiciones desfallecientes, ¿qué haces aquí? Elías venía de vivir maravillas con el Señor. Elías venía de matar un montón, dice la Biblia, 400 y algo de profetas de Baal. Venía de anunciarles a Yahvé, a los judíos, como el único Dios. Venía de vivir una experiencia única, y ustedes valoren las que han vivido personalmente, con aquella viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? Él venía de vivir una multiplicación de la harina y del aceite.
venía de ser protagonista mediante la oración de la resurrección del hijo de la viuda. Fíjense todas las cosas. Y sin embargo, quería morir. Y sin embargo, quería morir. Si todo eso Dios nos ha dado, ¿por qué vamos a anteponer nuestro mal estado? Si es una circunstancia de vida, es propio de la vida del hombre. No porque hayamos elegido seguir al Señor, va a cambiar nuestra vida y va a pasar a ser solamente diversión y jolgorio. No. Pero tenemos un bastión fuerte que es la compañía del Señor. Con los hechos muchas veces milagrosos que se nos dan en el caminar. Por eso es aquel eslogan que surgió en Jujuy y que anoche lo volvimos a ver, que es hermoso. Y dice, un evangelizador se cansa cuando ha dejado de caminar. Porque mientras camina se va recreando con lo que el Señor va haciendo en su caminar. No toma en cuenta lo mal que está viviendo, sino mantiene la esperanza de que pronto va a pasar, de que pronto va a salir de ese estado, de que más vale todo lo que el Señor nos hace vivir que lo que el mundo nos golpea. Y si no, piensen en sus últimas enfermedades nomás. Empezamos a hablar de la enfermedad. Tenemos un resfrío y empezamos a hablar de nuestro resfrío. Y no hay como nuestro resfrío, es el más grande de todos. Y nos hacemos ver no con médicos, con profesores, para que sea más importante todavía. Y nos refregamos y nos desarmamos en el barro de las aflicciones sin recordar todo lo que el Señor nos da de beneficio. Por eso para mí es contundente esa pregunta que el Señor le hace, que nos hace. ¿Qué haces aquí? Como que, ¿qué haces aquí queriéndote morir si te elegí? ¿Cómo es posible que vas a querer morir si yo te elegí? ¿No entendiste lo que te dije? Qué duro que es para un padre que un hijo no entienda su mensaje. Y les digo como padre, porque cuando hablamos con nuestros hijos, cuando nuestros hijos ven nuestro ejemplo, es porque les estamos inculcando ese camino. Y cuando se sale con un domingo 7, qué duro que es. La segunda pregunta es: sal de la cueva. Sal de la cueva. ¿Qué es la cueva? ¿Qué entendemos como el lugar que elige Elías para esconderse? ¿Por qué? Porque lo perseguían, porque él sabía que si lo alcanzaban lo mataban. Entonces busca una cueva sin temor a que en esa cueva pueda haber algún animal escondido de antes y pueda ser atacado. Sin embargo, la figura de la cueva es el hombre que va a buscar apartarse para que nadie lo hierra. Es el hombre abatido, es el hombre depresivo, y que en muchos casos, a lo mejor no en forma personal, pero en nuestra comunidad, con nuestros hermanos de la fe, encontramos esos hombres, esas mujeres que están destruidas. ¿Por qué? Y por muchas cuestiones. Hablaba de cuestiones sociales, pero también hay índoles económicas, hay de índole laboral, personas que se han quedado sin trabajo,
o que han perdido dinero en alguna negociación. Personas que, como que, ¿por qué a mí? Si yo soy seguidor del Señor. Como que le está pasando una factura, diciéndole, a mí no me puede suceder. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y qué decir frente a una enfermedad? Frente a una situación que a lo mejor vivimos y esperamos de mucha gente que considera que por ser hijos de Dios debemos estar fuertes. Y lo consideran bien, debemos estar fuertes. Frente a la adversidad, y les hablo desde mi provincialidad, tenemos que ser el horcón del medio del rancho. Si el horcón del medio se cae todo. Frente a las dificultades debemos estar de pie, que ya lo vamos a ver. Pero no nos podemos esconder. Debemos salir de esa cueva, porque es el lugar donde el hombre se va a meter ¿a qué? A amasar sus odios, sus rencores, sus deseos de venganza con aquel que lo traicionó en el negocio, con aquel que lo dejó sin trabajo, con aquel médico que le recetó mal un remedio y por eso ahora está enfermo, etcétera, etcétera. Es ni más ni menos la figura de la cueva el escenario de la muerte. Y nosotros proclamamos vida. No podemos estar en una cueva. No me puedo quedar en el mutismo de una cueva. Por eso es que la indicación de Dios es: sal de la cueva. Fuera de la cueva. Yo no te llamé para que estés escondido en la oscuridad de una cueva. Es lo que nos dice el Señor. ¿Y de dónde vamos a sacar fuerzas? Y las fuerzas se las pone el Señor, no de nosotros. Las fuerzas las pone el Señor. Ya sabemos nosotros, y muchas veces lo predicamos, Dios no nos va a pedir algo que no podamos soportar, que no podamos previamente haber sido preparados para eso. Y Dios hoy, yo siento que nos está pidiendo una misión grande. Ya empezó fuertemente a hablar ayer. Hoy como que corrigió el timón y está orientando con la familia, con los marginales. Todo nuestro trabajo está orientando esa barca, poniendo en dirección de lo que Él quiere hoy para su iglesia. No nos quiere un conjunto de cavernícolas que estamos metidos en una cueva. Nos quiere libres, nos quiere fuertes, nos quiere con espíritu alegre, aunque muchas veces no se nos note en el rostro, pero que sea contagiosa la alegría para que como árboles que se transformaron de una pequeña semilla podamos albergar a todos los que vienen buscando la ayuda de Dios. Que seamos confiables. Eso es lo que quiere el Señor, que la gente pueda creer en Él a través de lo que nosotros mostramos. Eso es lo que busca. Eso es lo que nos está exigiendo hoy, porque quiere prepararnos para una misión grande. Yo no sé quiénes llegarán, Paulita, ahí la tenemos, calentando al 2033. Hoy la masajeábamos, hoy le echábamos algunos ungüentos. Pero tenemos que prepararnos, porque no es que la barca va a volar al 2033. Hay un camino, hay un derrotero que tenemos que transitar. Y si no estamos empujando todos,
no va a avanzar. En Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 1 al 6, el Señor nos empieza a orientar también su proa para decirnos el significado del alimento. ¿Lo podemos escuchar? Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo los pies, y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba embarazada y gritaba de dolor, porque llegó su tiempo de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme monstruo, rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cabezas lleva 7 coronas, y con la cola barre 1/3 de las estrellas del cielo, precipitándolas a tierra. El monstruo se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, que debe gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero el niño fue arrebatado y llevado ante Dios y ante su trono, mientras que la mujer huía al desierto, donde tiene el refugio que Dios le ha preparado. Ahí la alimentarán durante 1270 días. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿Por qué tomo esta cita? Porque en la figura de esa mujer que da luz, ese niño, que ya lo vamos acomodando en nuestra mente, en la figura de esa mujer está nuestra mamá, la Virgen María, que nos va a conducir, que nos va a acompañar, aún en el desierto, para que como ella recibe el alimento de Dios, nosotros también estemos debidamente alimentados espiritualmente para seguir el camino. Esa es la figura que me interesa que hoy nosotros vayamos formando en nosotros, en nuestro corazón. Vayamos formando cada uno. Porque es ahí, en esa figura, en que el Señor vuelve a hablarnos desde el documento para decirnos. En el número 60. Y presten mucha atención, porque cuando yo tomé conciencia de todo esto, lo hice vida, descubrí, les estoy hablando que no hace un año, miren, no hace un año, el valor, la fuerza del alimento. Dice, en la Eucaristía tenemos a Jesús, tenemos su sacrificio redentor, tenemos su resurrección, tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos la adoración, tenemos la obediencia y el amor del Padre. Si descuidáramos la Eucaristía, ¿cómo podríamos remediar nuestra indigencia? ¿Cómo podríamos vivir sin todo el contenido de ese alimento que el Señor nos invita hoy a tomar conciencia? Porque esto es lo que debemos difundir como mensaje, como buena noticia. Que la gente sepa que todo eso está, cuando muchas veces la gente se arrima y como un sapito recibe a ese cuerpo y sangre del Señor.
muchas veces sin tener idea de todo el contenido, la fuerza. De ahí tenemos que salir todos, pidiendo campo, ¿dónde llevar nuestras fuerzas? Porque somos conscientes del valor que tiene esa Eucaristía. No es el Jesús de nombre, es su redención, es su resurrección, es el Espíritu Santo, es la obediencia, es la mansedumbre, es la templanza del hombre. Ahí está todo lo que debe tener nuestro alimento para que estemos siempre de pie, tratando de ayudar a los demás. La tercera es una orden que el Señor le va a decir a Elías: levántate y come. Levántate y come. No solo le pide salir de la cueva, sino nos enseña a comer. Y en la figura de la comida nos va a hablar el libro del Éxodo, en el capítulo 16, del versículo 15 al 21, diciéndonos esto. Cuando los israelitas vieron esto, se dijeron unos a otros: o sea, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Y Moisés les dijo: este es el pan que Yahvé les da para comer. Yahvé manda que cada uno recoja cuanto necesite para comer, alrededor de unos 5 litros por persona, y cada uno recogerá lo necesario para la gente de su tienda de campaña. Así lo hicieron los israelitas, unos recogieron mucho y otros menos. Pero cuando lo midieron con el medio de calito, ni los que recogieron mucho tenían más, ni los que recogieron poco tenían menos. Cada uno tenía su ración. Cada cual recogía día tras día lo que necesitaba para el día, y luego al calentar el sol se derretía lo que quedaba. Palabra de Dios. Te alabamos. Fíjense cómo Moisés les enseña a comer. Moisés nos va a enseñar que el alimento es perecedero. Había muchísima gente, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Ese pueblo, ¿cuántos eran? 600 y pico de miles. Había mucha gente, de muchos tipos. ¿Y qué hacía? Cuando caía el maná, la gente iba, levantaba y por las dudas traía más de lo que necesitaba. Pero la palabra de Dios, claro, para guardar. Somos precavidos. Y le ponemos un montón de justificativos. ¿Por qué? Porque no confiamos en la providencia. Es algo que nos debe llamar a cuestión. No confiamos en la providencia. Por las dudas, un poquito más, guardadito aquí abajo. ¿Y qué le pasaba al alimento ese? Se engusanaba. Se llenaba de gusanos. No servía para el otro día. Entonces, de esta manera Moisés nos está enseñando, y lo decimos con el Padre Nuestro todos los días: danos hoy nuestro pan de cada día. No sabemos lo que decimos, no entendemos lo que decimos, pero sí debemos entender que necesitamos el alimento todos los días. Pregunto, porque después de lo que el Padre Jorge hizo hoy, la pregunta que me la dejó picando, y cuando salimos le dije: en el área chica estabas, Padre. Pregunto, ¿a qué hora recibes tu alimento? ¿A qué hora? Y el libro de la sabiduría nos lo va a enseñar a qué hora debemos comer nuestro alimento. Sabiduría, en el capítulo 16, versículo 26 al 28.
Así los hijos que tú has amado, Señor, debían aprender que no son las diversas clases de frutos los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que sostiene a los que creen en ti. Porque lo que el fuego no lograba destruir, se derretía al simple calor de un tenue rayo de sol, para que se pusiera bien de manifiesto que hay que anticiparse al sol para darte gracias y encontrarse contigo al despuntar el día. Pero la esperanza del ingrato se diluirá como la escarcha invernal y correrá como agua inservible. Palabra de Dios. Te alabamos. Fíjense qué hermosa enseñanza. Y muchas veces por el hecho de estar en el Antiguo Testamento, Sabiduría 16, 26, 28. Muchas veces por estar en el Antiguo Testamento ni la leemos. Y sin embargo nos está enseñando. ¿A qué hora? Bien temprano. Bien temprano. ¿Por qué? No por un capricho. Porque el Señor sabe que ese hijo elegido que somos cada uno de nosotros necesita estar fortalecido por los vientos, por las tormentas, por todo lo que va a recibir las contingencias negativas del día. Necesita estar fuerte. Y ahí viene la advertencia siguiente: mantente en pie delante de Yahvé. Como diciendo, no te quiero ver sentadito, santiagueño, Hay varios santiagueños aquí, por Mantente en pie quiere decir, esa figura la debemos entender: te necesito en el sitio adecuado, en el sitio en que yo voy a hacer mi obra. Ahí te necesito. No que andes tonteando por otros lados. ¿Y qué hace el hombre? El hombre, nuestro hermano de fe, de nuestra propia iglesia, ¿qué hace? Lo fácil, se cae. Frente a un resfrío se cae. Oren por mí. Es fácil. Es fácil. Oren. ¿Qué tienen? 36,5 de fiebre. No tiene nada. Se cae. Y ese es el que comparte con nosotros muchas veces el ministerio, el servicio. A ese hombre lo tenemos que acercar con la Eucaristía a que esté de pie. Mantente de pie. Ya el Evangelio de San Juan lo va a decir, capítulo 19. Tomé la pastilla esta mañana. 19. Capítulo 19, cuando le dice: de pie junto a la cruz estaba su madre. 19:25 está ahí. De pie junto a la cruz estaba su madre. ¿Nosotros dónde estamos? ¿Disparamos? ¿O estamos de pie a la hora que nos necesita el Señor? Empezamos a inventar dolores, empezamos a inventar sufrimientos, porque eso es lo fácil. Hasta en eso se nos va a distinguir. ¿Cómo podemos soportar semejantes pruebas? Porque está el Señor en mí. No soy yo, como dice Pablo, es Cristo el que vive en mí. Ese es el que me da fuerza, ese es el que me corrige, el que me saca de la tentación, me va apartando de lo malo, porque Él me necesita. Y por último, el camino que te falta es largo, dice la palabra de Dios.
Y como si fuera poco, Juan Pablo le agrega, y lleno de obstáculos. No es tobogán esto, no es de sentarse y disfrutar del airecito en la cama. No solo que el camino es largo, sino está plagado de obstáculos. Pero nosotros sabemos. El Señor nos lo dijo y nosotros creemos. Es más, decimos cuando leemos, es palabra de Dios. ¿Qué sabemos? ¿Qué leemos? Ánimo, yo estaré con ustedes hasta el final de los días. Yo estaré con ustedes. Entonces aquí entra algo muy cuestionante. ¿Le creo al Señor? ¿Realmente le creo al Señor? ¿Estoy convencido de que mi llamado fue algo real? ¿O vivo en medio de las tibiezas? Eso depende de cada uno. No depende de que nos anden empujando. Depende de cada uno. De tomar una decisión y de decir, si es que soy hijo tuyo, Señor, no puedo seguir con esta vida. Yo necesito estar fortalecido desde la Eucaristía para caminar. Porque sé que el camino es largo y sé que estás plagado de obstáculos. Fíjense todo lo que puede hacer. Yo siempre, y aquí tengo testigos de Bolivia, de Perú, de Chile, yo siempre cuando voy a hablar de ustedes, hermanos de mi país, hablo de guerreros. Hablo de guerreros que a donde los ponen están de pie. En medio de las víboras no tienen miedo. Y hace poco ustedes vivieron en medio de drogadictos y en medio de chicos desesperados que querían morirse ustedes. Y lo seguimos viviendo. Están de pie, ¿por qué? Porque están convencidos de que el llamado no ha sido en vano. El llamado es de Dios y por ende, no por correspondencia de respeto, sino por retribución de amor. Porque Él me ama, yo trato de cambiar mi vida para entregársela con amor. Y aquí ya viene una intimidad. ¿Qué he descubierto en este tiempo? A través de la oración, a través del tiempo en que he ido buscando ese encuentro con la Eucaristía, el Señor me ha ido de alguna manera orientando qué es lo que debo encontrar en ese pedazo de pan. Y ahí viene, a lo mejor es una cosa personal, pero pruébenlo, porque ya he empezado a ver resultados. Busquen en ese pedacito de pan, busquen el rostro de Cristo. Ármenlo ahí, con la imaginación, y si no lo tienen a la vista, imagínense que están frente a Él, pero busquen no el pedacito blanco, como despectivamente por ahí nuestros hermanitos separados dicen, la tostadita blanca. No veamos eso, veamos adentro y busquemos el rostro, y en particular busquemos los ojos del Maestro.
y hasta me lo puso a la cita bíblica así para corroborar lo que me estaba diciendo. ¿Cuándo se empezó a ahogar Pedro? Cuando dejó de mirar a Jesús. Cuando empezó a preocuparse por sus enfermedades, por el vientito de aquí, el agüita de allá, y dejó de mirarlo al maestro, al dueño de la vida, es cuando comenzó a hundirse. Y esto a mí me da la pauta de que el Señor quiere, desde su mirada, hablar a nuestro corazón. Ahí, lo imaginemos, a donde estemos. A lo mejor no estamos en un sagrario. A lo mejor estamos en la oración en nuestra propia casa. Pero lo imaginemos y le busquemos el rostro. Y le busquemos los ojos. Porque es ahí donde comienza el diálogo con nosotros. Él quiere hablarnos. No es en vano que nos convoca a un tiempo de oración delante de Él. No es en vano. En vano es el tiempo que muchas veces inútil se lo entregamos. Pero si empezamos a buscarlo, si empezamos a focalizar, como diciendo, poner el zoom fino, vamos a empezar a ver sus ojos. Y en esos ojos vamos a encontrar el mensaje. Por eso es que hoy pensábamos que lo mejor para este grupo de guerreros es justamente tener un tiempo, ojalá una hora ahí frente al sagrado, en la postura que quieran y que puedan, arrodillados, postrados, sentados, parados, como quieran ustedes. Siéntanse totalmente libres. Y no porque estén postrados, tirados en el piso, son más santos o menos santos. Cada uno es dueño de su cuerpo. Ahí vamos a tener, después de aquí, vamos a tener, Inés, si puedes preparar aquello, vamos a tener una hora si es posible, 40 minutos si es posible, de oración, de comprensión, que es el alimento que viene a fortalecer mis debilidades. Y hasta me juego en el desafío. Pídanle, para ustedes, pídanle que los haga fuertes. Me juego en el desafío. Porque hoy es un día, como diría Pablo, hoy es día de salvación. Hoy es un día crucial para nosotros. Él quiere manifestarse con todo amor una nueva forma de decir a cada uno: te amo. Quiero que me conozcas. Te amo. Así que en ese estado, ya valorando lo que es la Eucaristía, la fuerza que tiene, porque repito, como decía al leer el documento, en la Eucaristía tenemos a Jesús, tenemos su sacrificio redentor, tenemos su resurrección, tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos la adoración, tenemos la obediencia y el amor del Padre. Todo eso tenemos. Está concentrado todo el poder de Dios que quiere venir a decirnos: ánimo, yo estoy con vos y estoy en vos para seguir a pesar de cuánto obstáculo haya en el camino. Con la fuerza de un gladiador
enfrenten este momento preferencial de gracia, este kairos que el Señor nos quiere regalar esta tarde. Gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo, este momento en que has querido venir hasta nosotros para indicarnos dónde está el alimento, el verdadero alimento que nos da vida, que nos fortalece, que nos mantiene de pie para seguir este largo camino. Sea para vos, Señor, el honor, la gloria y todo nuestro servicio, para que lo hagas nuevo en nuestro corazón y podamos anunciarte que estás vivo y en medio de nosotros. Por todo esto te doy gracias desde tu Hijo Jesucristo, que vive y reina con nosotros y con tu Espíritu Santo. Amén. Rodi, si me permites, me gustaría compartir una experiencia, pequeña experiencia así grande en la obra del Señor, ¿no? En todo lo que tú estás diciendo, sobre todo el alimento para nosotros, pero también tener presente lo que decía Rodi, ¿no? En cada Eucaristía ver el rostro del Señor, ver su mirada y escuchar su voz, ¿no? Y saber que Él nos quiere usar, utilizar, y que esa fuerza que nos da a nosotros también es para mi hermano. Yo les cuento esto porque les puede servir a alguien para que lo pueda practicar, ¿no? Yo, el hecho de la intercesión a través de la Eucaristía, entonces, y es fabuloso, es ver la obra de Dios en ese momento. Mi costumbre era, cuando voy caminando a recibir la Eucaristía, ir poniendo esa mirada en el Señor y abriendo los oídos a escuchar qué quiere el Señor. Y siempre le pido y le digo, Jesús, pone en mi mente la persona que está necesitando la gracia de esta, que le llamas en esta Eucaristía. Y he tenido la experiencia de ir viendo personas, de sacerdotes, obispos y todos que se me presentaban, que nunca los he conocido, para derramar esa gracia. Pero un día estando en La Rioja, en un encuentro que tuvimos de comunidades, me da una parálisis facial y me llevan directamente al sanatorio. Después de estar 3 días internada y estabilizada, me dan el alta y pido que me lleven a la catedral, a una misa, y para dar gracias al Señor. Me llevan de casa a la catedral y como es mi costumbre ya cuando me paro a ir hacia el Señor, le iba diciendo lo mismo: Señor, ¿quién necesita esta gracia de esta Eucaristía? Y ustedes saben que puso en mi mente lo que él les dice la imaginación, ¿no? Puso en mi mente una cama en un hospital, yo digo hospital porque era todo blanco, algún sanatorio, algo relacionado a la salud, y una persona dormida ahí. Y primero no la reconocí, y entonces seguí, ya había recibido la comunión, y entonces venía caminando despacito al lugar donde estaba, y la reconozco. Y era una amiga mía, se llamaba Leonor. Y la vi a ella, entonces en lo que yo volvía, escucho que el Señor me dice: ordena que se levante. Fue todo lo que yo sentí, esa voz, que les digo, esa mirada puesta en el Señor y escuchar la voz que quiere Él. Me volví y entonces me puse de rodillas y le dije: Leonor, en el nombre de Jesús, levanta. Y seguí dándole gracias al Señor. Hubiera pasado como una simple imaginación mía, si hubiera quedado ahí nomás. Yo volví a mi casa y creo que lo comenté en casa. Ocurrió que 2 días después me llaman de la casa de esta hermana, que era regional y muy devota de la Virgen, y me dice: pequeña, vení, que Leonor te quiere hablar. Y entonces me fui, yo no sabía, ella tenía cáncer, un cáncer terminal. Y yo no sabía hasta que ella me contó y me dijo: pequeña, quiero compartir con vos esto que yo he vivido. Dice, me cuenta mi familia, que estaban ellos en Córdoba, que yo me tenían en el sanatorio esperando que yo me corte para que me lleven a La Rioja.
ya estaba muriendo, me estaba agonizando, y los médicos todos estaban esperando nada más que termine mi vida acá. Y de pronto, dice, sentí una fuerza que me hizo sentar en la cama. Yo me imagino el rostro de los que estaban cuidando a la ella, esperando que se muera, y se sienta en la cama. Dice, sentí una fuerza que me hizo sentar en la cama. Y sabes, yo sabía que vos estabas rezando por mí. Fíjate vos, que yo digo, el Señor hasta se encargó de que ella misma me lo cuente. Entonces yo le conté a ella la experiencia, y digo, sí, pero el Señor me pidió tal cosa. Y yo le hice caso y le creí lo que vos decís. Le creo. Es eso. En la obra. Es eso. Ella hace vos lo que tenés que hacer. Yo hago lo que vos me dices, pero vos hacés. Jesucristo nos dijo claramente, ustedes harán estas cosas y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Lo dijo, no lo entendemos. ¿Qué hacemos? Ojo, no es una crítica, pero sí, nosotros también muchas veces lo hemos hecho. Es como para que corrijamos. Vamos a comulgar, o peor, volvemos con la hostia y venimos saludando a otro. Cuando no, a mí me ha llegado a tocar hasta que el cura, antes de entregarme la hostia, me diga, antes de irte, déjame el teléfono Es el momento del encuentro con Cristo. Es un momento solemne. ¿Quién puede importar más que saborearlo a Él? Nadie. Y vos sabes, yo le termino el testimonio, porque faltó un pedacito. Esta hermana me cuenta y me dice pequeña, dice, ¿sabe? Ella es muy devota de la Virgen, ¿no? Y dice, ¿sabes que yo siempre le pedí a la Virgen que yo no quería morir lejos de mi casa? Que si el Señor me tenía que llevar, me lleve desde mi casa. Y la Tarjeta de la Rioja vivió un tiempo, yo no me acuerdo el tiempo, antes de venir me encontré con la hija de ella y le preguntaba, ¿vos te acuerdas cuánto tiempo del episodio? Porque la familia toda lo sabía, que pasó hasta que ella la llamó el Señor. Y ella me dice, vos sabés que yo tampoco me acuerdo, pero era un tiempo más que quedó, pero quedó viva y en su casa, ¿no? Esto les quiero comentar, ¿saben por qué? Por el valor inmenso que tiene para interceder con la Eucaristía. No solamente recibirla, no solamente fortalecerse, sino fortalecer a mi hermano. ¿Quién está débil? Lo que decía Rodri. ¿Quién está débil en este momento para que la gracia, esta se la pase para ellos? ¿No? Bueno, gracias. Bien, yo los invito a que pasemos a la capilla, dejen todas las cosas acá y nos dispongamos. Y después de eso, sí, cuando se les indique, vamos a salir a tomar un café, alguna cosa allá. Y después que sigue Mariel, vamos a compartir en grupos experiencias que hayamos sacado de ese encuentro con el Señor.